entonces vamos a ir a esta sección, hermano, Probad los espíritus. Es una sección de apología y vamos a la segunda parte de la secta de los adventistas. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestro espacio, Probad los espíritus, analizaremos las distintas herejías, movimientos heréticos, sectarios y heterodoxos que han intentado distorsionar el cristianismo bíblico a lo largo de la historia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén. El tiempo pasa, hermano, pero rápidamente tenemos las 12 con 18 minutos. Ya, así que vamos a aprovechar este tiempo. Y, hermano, vamos a partir hablando acerca de una síntesis del programa anterior, donde hablamos acerca del impulsor, de el que fue el precursor, hermano, de la secta de los adventistas. Ya es muy importante que nosotros conozcamos las raíces de los movimientos heréticos, y el principal impulsor del movimiento adventista fue Guillermo Miller, quien dio una serie de profecías fallidas, hermano, tanto en el año 1843 como en el año 1844. Él fue un predicador bautista que lamentablemente, hermano, cometió el error de transgredir la palabra de Dios, de no sujetarse a la Biblia. De tal manera, hermano, fue este hombre necio que, hermano, este bautista se puso a dar fechas de la segunda venida de Cristo, hermano, ignorando también a su vez la doctrina del arrebatamiento, ¿ya? El ministerio de Guillermo Miller, hermano, alcanzó una popularidad tan grande, hermano, que incluso llegó a tener cerca de 100,000 seguidores o adeptos de sus profecías fallidas. Lamentablemente, hermano, cuando él reconoce que se había equivocado, que había errado, que él no había considerado la advertencia de la Escritura de que no debían de darse profecías sin que Dios moviera a la persona, y en particular que no debían darse fechas acerca de la segunda venida de Cristo y menos del arrebatamiento. Entonces, hermano, cuando el hombre reacciona, pide perdón, hermano, y un grupo importante de sus seguidores, de estos 100,000, capte usted, 100,000 seguidores, vuelve con él a la ortodoxia, vuelve, hermano, a la confesión bautista ya en los Estados Unidos. Estamos hablando a mediados del siglo, hermano, 19. Pero otro grupo o varios grupos que le siguieron a él cuando él pidió perdón, no quisieron, hermano, retornar a las iglesias evangélicas, sino que por el contrario quisieron persistir en el error. Y la argumentación que ellos tuvieron es que en realidad este varón Miller, para ellos, ya Guillermo Miller no se había equivocado, digamos que en el método de calcular eventos proféticos, según ellos, sino que el problema de Miller fue en sí el cálculo mismo, no hizo bien el cálculo. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Persistieron en el error de George Miller, hermano, en el error de Guillermo Miller, aunque Guillermo Miller había pedido perdón.
hubieron tres grupos, hermano, que persistieron en el error, aunque Miller había reconocido su error, su falta, su herejía, y la Iglesia Bautista lo perdonó, pero tres grupos principales que le seguían persistieron en el error. El primer grupo, hermano, fue dirigido por Joseph Bates, allá en Washington. Este hombre supo que Miller se había arrepentido de haber dado esas profecías, se había arrepentido de cometer ese error de querer calcular la parucía del Mesías. Entonces Joseph Bates, hermano, al enterarse de eso, él dijo, él se equivocó en el cálculo, pero no se equivocó en el método. Y él siguió, hermano, con el error. Entonces Joseph Bates, que también tenía un carisma, él, hermano, establece su propio grupo, hermano, que con el tiempo se terminó denominando adventistas. Esto, hermano, ya ocurrió por allí, por el año 1863. Entre el año 1863 y el año 1865, hermano, estos tres grupos predominantes, hemos mencionado uno, Joseph Bates, hermano, organiza este grupo y lo formaliza entre el año 1863 y el año 1865. Pero no solamente fue Joseph Bates, sino que otro grupo liderado por Irán Edson, allá en Nueva York, hermano, también unifica este grupo que él tenía, hermano, lo consolida en cuanto, digamos, a la articulación estructural eclesiástica, hermano. Entonces ya no había solo un grupo liderado por Joseph Bates allá en Washington, sino que también estaba este otro grupo en Nueva York, liderado por Irán Edson. Y había otro grupo, hermano, liderado, digamos, por Jaime White. Y este tercer grupo, hermano, liderado por el sectario Jaime White, allá en Portland, allá también en los Estados Unidos, hermano, también se cohesiona, se afirma, hermano, se solidifica socialmente, eclesiásticamente, y estos tres grupos, hermanos, se fusionan. Estos tres grupos, uno liderado por Joseph Bates, dos liderados por Irán Edson y tres liderados por James White, se unen, se afianzan, se solidifican, pero escúchelo bien, en el error. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Cualquier persona, digamos, de ese tiempo esperaba, hermano, que estos tres grupos al pasar el tiempo, hermanos, se debilitaran. Pero estos tres sectarios tuvieron tal poder de manipulación, tal poder de engaño, porque, hermano, cuando las sectas irrumpen en una sociedad, no irrumpen, hermano, con gente que no sea carismática, con gente que no sea elocuente, con gente que no tenga un poder de atracción, no. Es precisamente porque tienen esa unción satánica, esa unción diabólica, esa unción herética, que ellos pueden atraer un montón de personas, hermanos, cerca de ellos. Ahora, el problema, hermano, de la gente que termina atrapada de estas sectas o de otras es que no evalúan las cosas a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente termina siguiendo a Joseph Bates? ¿Por qué la gente siguió, hermano, a Irán Edson? ¿Por qué la gente siguió a James White? ¿Por qué? Nos siguieron, hermano, porque ignoraron la palabra de Dios. Entonces, mis amados, todos los evangélicos, los cristianos, los pentecostales, los que amamos a Dios, vamos a tener un cortapisa, vamos a tener una protección a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, hermano, si nosotros nos mantenemos subordinados a la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Es por eso que los pastores, los líderes, los ministros, los maestros de escuela dominical tienen que conocer la palabra, de tal manera que ellos alimenten, hermano, su
sólidamente a las ovejas, porque es fácil, hermano, alimentar con emociones, alimentar, hermano, con la parte sensitiva, pero resulta, hermano, que lo que da fortaleza, lo que da vigor, lo que le da crecimiento al espíritu de una persona es, mis amados, la palabra de Dios. Jesús, el Mesías, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el espíritu, es el alma, incluso es el cuerpo, es el intelecto, es la mente, es el pensamiento, es la voluntad, son los sentimientos del cristiano los que deben ser alimentados de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió con esta gente, hermano? Ocurrió que siguieron al líder carismático, pero, hermano, no se cercioraron de que lo que le decía el líder carismático no estaba realmente, hermano, sujetado a la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Y lo otro, hermano, que yo quería que nosotros pudiésemos considerar, de que no porque alguien se una con otro vamos a asumir que porque hay una unidad está Dios ahí, no, porque estos tres sectarios, hermano, que habían sido, digamos que influidos, dirigidos por Miller, estos tres sectarios que tenían sus respectivos movimientos en diferentes ciudades o estados de los Estados Unidos, hermano, estos igual se unieron. O sea, que alguien se una no implica que ahí está Dios. No, nuestra unidad, la unidad evangélica, es una unidad que debe estar sustentada, afiatada en la palabra de Dios. Esa es la unidad, hermano, que nosotros tenemos que enfatizar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, la unidad que a nosotros nos debe interesar es la unidad primero en el espíritu, y en esa unidad en el espíritu vamos a tener una unidad en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue la influencia que ejerció Joseph Bates dentro de la formación de la secta de los adventistas en el año 1863 y, hermano, y que finalmente se concretó en el año 1865? ¿Qué aportó a la secta? ¿Qué herejía aportó? ¿Qué error aportó? Joseph Bates, mis amados hermanos, fue quien influenció, quien fue, hermano, el que articuló, el que impuso la idea de que ellos, como movimiento adventista sectario, tenían que guardar el día sábado. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, para que usted vaya conociendo el origen, hermano, de esta tremenda herejía, hermano, de imponer de que, hermano, digamos que los gentiles guarden el sábado, esta idea loca, esta idea, hermano, herética, esta idea, hermano, antibíblica, provino de este hombre llamado Joseph Bates. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, si Joseph Bates hubiese leído, hermano, Hechos capítulo 15, si Joseph Bates le hubiese prestado atención al primer concilio hecho en Jerusalén, si Joseph Bates se hubiese sujetado a la escritura, si Joseph Bates hubiese entendido que Cristo es nuestro reposo, que Él como persona, que no es un día, sino que es la persona de Cristo la que nos da el descanso, hermano, oye, estos tipos no hubiesen abrazado esa herejía. Pero, hermano, donde en la secta reina la ignorancia de la Biblia, allí cualquier cosa pueden creer. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Es por eso, hermano, que nosotros no debemos ser seducidos. No debemos ser seducidos por aquellos hermanos que de repente dicen: no, es que Dios me mostró esto, Dios me mostró esto otro, y que uno sepa que lo que la persona dice, que por ejemplo, que tuvo tal sueño, tal revelación, pero si nosotros sabemos que esa revelación choca, colisiona en algún punto con la Biblia, nosotros tenemos que desechar eso.
aunque lo diga, hermano, la persona más connotada del mundo evangélico, si esa persona, hermano, está, digamos, diciendo algo en contra de la palabra de Dios, nosotros no podemos ceder. Queridos, las iglesias que fundó el apóstol Pablo, fuera de, hermano, de Israel, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, fuera, hermano, de los contornos del pueblo de Israel, que la fundó en territorio gentil, ninguna iglesia, hermano, que estaba conformada por cristianos gentiles, ninguna de esas iglesias guardó el sábado jamás. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué tremendo, qué tremendo! Y de repente, hermano, hay personas que son evangélicos, van a la iglesia, pero en su corazón albergan algunas dudas. Por ejemplo, dudas en la carne, que dicen: hoy los adventistas guardan el sábado. ¿No estaremos nosotros equivocados, los evangélicos, al no guardar el sábado? Y se preguntan y se cuestionan, y hasta a ellos les gustaría guardar el sábado, hermano. Yo no dice, pero ¿cómo? Si este hermanito no va a una iglesia evangélica, no va a un culto pentecostal, no va a una iglesia metodista, no va a una iglesia bautista, no se supone que evangélico, entonces ¿cómo está pensando en que él tiene que guardar el sábado? Y allí, hermano, hay dos respuestas. Número uno, el hermano es el ignorante, el hermano es el que ha descuidado la lectura de la palabra, el hermano es el que no ha tomado en serio su fe cristiana. O número dos, asiste a una iglesia donde no enseñan nada, donde sus autoridades han bajado a Zaqueo y lo han subido del árbol como 1.000.000 de veces y no le enseñan la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Iglesias que tienen escuela dominical y no le enseñan la palabra de Dios. Hablan otras cosas, hermano. Y oye, ¿y Cristo qué nos dijo? Cristo nos dijo que nosotros éramos ovejas, y que Él nos enviaba como ovejas en medio no de ovejas, no en medio simplemente de seres inofensivos, sino que nos manda como ovejas en medio de lobos. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿cómo va a haber gente, hermano, tan ingenua? Entonces, y tal vez hay alguien que diga: hermano Richard, ¿no será que le está poniendo un poquito? ¿No será que está exagerando? ¿No será, hermano, que le está poniendo? ¿Cómo van a ver evangélicos que van a querer guardar el sábado? Que se van a preguntar si es que ellos tienen que guardar el sábado o no. Amados, yo estuve leyendo, hermano, un libro, hermano, más que un libro, un diccionario de secta escrito por unos, digamos que teólogos y estudiosos, apologistas evangélicos, hermanos, norteamericanos. Y resulta que el libro hablaba, hermano, que hay una facción de allá de una iglesia evangélica en los Estados Unidos que se llama así, mire, escuche bien, se llama Iglesia Bautista del Séptimo Día, y ellos, siendo bautistas, guardan el sábado. ¡Oh, qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, hermano! Entonces, no es inofensivo, no es inocuo, no es algo pueril, no es algo sin consecuencias que una persona no lea la palabra de Dios. ¿Por qué se nos metió todo este movimiento, digamos, neopentecostal dentro de las iglesias, con la ofrenda de pacto, con siembre, con Jehová Junior y todos estos conceptos, hermano, de la nueva era? ¿Por qué? Porque, hermano, no se tomó en serio la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante, qué tremendo, hermano. Entonces Joseph Bates fue el que impulsó esta creencia dentro de este grupo, que en un principio, y escúchelo, en un principio los miembros del movimiento del sectario Joseph Bates, los miembros del movimiento de Irán Epson, los miembros del movimiento de Jaime White, los miembros de estos movimientos, la mayoría inmensamente
gloria de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, ¿qué más podemos decir en cuanto a Joseph Bates? Joseph Bates, hermano, fue un tipo muy singular, porque no solamente fue el líder de una de las facciones del adventismo allá en Washington a fines del siglo XIX, sino que aparte, Joseph Bates, aparte de imponer, de promulgar la creencia de que ellos tenían que guardar el sábado, aparte Joseph Bates, hermano, y ojo con esto, era miembro, hermano, de la masonería. ¡Qué tremendo, hermano! Era miembro de la masonería. Joseph Bates, el que, hermano, cohesionó, juntó, reunió un grupo de ex seguidores de Miller, este hombre que luego impuso la idea de que los gentiles tenían que guardar el sábado y que la mayoría de esos miembros de su iglesia tenían, digamos que un origen evangélico y que les impuso guardar el sábado. Este hombre había sido, hermano, un miembro de la masonería. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces uno se pregunta, oye, ¿cómo, hermano? ¿Cómo se nos van a meter esta gente, hermano, en la iglesia? Y la gente no se da cuenta, los líderes no se dan cuenta, los pastores no se dan cuenta que la persona es un masón, que la persona es un jesuita, que la persona, hermano, es un herético. ¿Sabe por qué no se dan cuenta? No se dan cuenta porque ni ellos saben la verdad, porque ni ellos conocen la Biblia, porque ni ellos estudian, porque ni ellos saben, por ejemplo, la doctrina elemental, porque ni ellos saben lo que es la Trinidad, porque ni ellos saben por qué el Espíritu Santo es la persona o es la tercera persona de la Trinidad, porque ni ellos saben explicar bien, por ejemplo, la doctrina de la salvación por gracia, porque ni ellos saben, hermano, qué significa que la Biblia sea inspirada, porque ni ellos lo saben. Entonces, donde no lo saben, no pueden distinguir, porque donde no conocen lo verdadero, no pueden distinguir lo falso. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, no sé si hay por ahí algún amén. No sé si por ahí hay un gloria a Dios. No sé si alguien por ahí puede decir, es verdad, hermano Richard, yo he sido un irresponsable, he sido dejado, no he estado yendo a los estudios bíblicos, no he estado yendo a la escuela dominical, no me he dejado discipular, no me he dejado enseñar, yo mismo no he tomado en serio mi lectura de la palabra, y por eso cuando hablo con un testigo de Jehová no sé qué decir, por eso cuando hablo con un adventista no sé qué decir. Es verdad, hermano Richard. Y más de alguno dirá, es verdad, hermano Richard, que en mi iglesia no saben casi nada de la Biblia. Qué tremendo, hermano. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Imagínate, hermano, un masón, hermano, allí, un masón, hermano, modelando, hermano, a estos personajes que tenían un trasfondo evangélico. Oye, ¿cómo nadie de ahí dijo, oye, este tipo es masón, este tipo es herético? En la masonería adoran a Baphomet, en la masonería adoran al mismo Satanás. Entonces, ¿cómo un tipo que tiene esa procedencia nos va a estar enseñando la palabra de Dios? No puede ser, no, yo a este tipo no lo escucho. No, allí estaban, donde eran ignorantes, allí estaban escuchando. ¡Qué tremendo, hermano! Y yo sé que más de algunos se va a enojar y se va a molestar y va a decir, ¿y qué se cree este? ¿Y qué está diciendo? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Y esto y lo otro? Hermano, esto tiene que despertar un celo de Dios. Un celo de Dios en ti y en mí, de tal manera, hermano, que nosotros, hermano, estemos alerta, primero en conocer a Dios y segundo, hermano, conocer la mentira. Y yo quiero detenerme por un breve momento en esto. Ya solamente nos están quedando, hermano, unos 15 minutos, así que dejen sus comentarios, sus saludos allí, mis amados, y aquellos, hermanos, que estén comprometidos con la verdad, con estas temáticas de apología, de exégesis, hermanos, de conocer las raíces de estos movimientos heréticos, hermano, comparta esta publicación. ¿Para qué? Para despertar a celo también, hermano. Como hay evangélicos
que publican en su Facebook temas, hermanos, predicaciones de el pastor, entre comillas, pastor sectario de Alejandro Bullón. ¿Cómo? Si son evangélicos. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Entonces, el momento, hermano, en el que estamos es un momento donde no solamente tenemos que distinguir entre la verdad y la mentira. Eso es muy fácil distinguir entre la verdad y la mentira, por lo menos para aquellos, hermanos, que tienen en algo ejercitado el discernimiento que da la Biblia, ¿ya? Pero hoy, hermano, estamos en una instancia mucho más compleja. A ver, explíqueme, hermano Richard. Estamos en una instancia mucho más difícil porque hay que distinguir entre la verdad y la casi verdad. Oh, qué tremendo, hermano. Anótelo usted por allí. Nosotros los cristianos, los evangélicos, estamos en un tiempo, hermano, donde hay un centenar de herejías, de blasfemia, de apostasía, de mentira, de engaño, de falacia, de chanta, de fascinerosos, de hipócrita, de gente, hermano, de lo peor. Y nosotros, hermanos, somos convocados por Dios a distinguir entre lo santo, hermano, y lo profano, entre lo blanco y negro, pero también estamos llamados a distinguir, hermano, no solo entre la verdad y la mentira, sino que entre la verdad, y escúchalo, y la casi verdad. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, bendita sea la gloria de Dios! Entonces, oye, ese hermanito que no ora, ese hermanito que no lee la Biblia, ese hermanito que no ayuna, ese hermanito que, hermano, no se congrega, ese hermanito que no va al estudio bíblico, ese hermanito que no va a la escuela dominical, ese hermano que no busca a Dios, ¿qué va a lograr distinguir, hermano, entre la verdad y la mentira? Oye, menos va a distinguir entre la verdad y la casi verdad. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, hermano, esta sección de probar los espíritus tiene esta finalidad de que nosotros, hermano, reaccionemos y entendamos de que nosotros tenemos que saber qué movimiento, hermano, es de Dios o no es de Dios. Y en este caso, hermano, los adventistas, como hemos visto, en esta segunda parte, tuvieron uno de sus líderes primigenios originales, que fue Joseph Bates. Y Joseph Bates le impuso, hermano, a su grupo, que él lideró allá en Washington, les impuso, hermano, el creer que ellos, a pesar que eran gentiles, tenían que guardar el sábado. Totalmente antibíblico. Jesús es nuestro sábado, Jesús es nuestro reposo, Jesús es nuestro descanso. Cuando usted recibió a Cristo, ese día usted recibió el descanso no de un día, de 2 días, sino que un descanso total y la vida eterna. Cristo es el Señor del día sábado. ¡Qué tremendo, hermano! Ya, hasta aquí vamos a dejar, hermano, esta segunda parte, porque el tiempo se nos fue, hermano. Y vamos en la página, hermano, número 3. ¿Cuántas páginas son? Creo que son como 42 páginas. Y los que quieran recibir este estudio bíblico acerca de la secta de los adventistas, que escribí, hermano, hace tiempo atrás, en el año 2016 lo culminamos, en el año 2016, junio del 2016, culminamos este estudio bíblico, hermano, y apologético. Lo primero que yo abordo, hermano, es el tema histórico. Tal vez alguien diga, hermano, pero yo quiero que me hable más de la parte apologética bíblica. Que lo que pasa es que esto está escrito en orden. Ya, entonces estamos abordando un poco primero las raíces. Está Miller, está Joseph Bates, está Hiram Edson y está James White. Estos 4 fueron los principales gestores del adventismo. Y la esposa de James White, o Jaime White, fue la falso profetisa Elena de White. Ya, de ahí luego vamos a saltar a hablar de la papisa, porque fue una verdadera papa, por eso yo le puse la papisa, hermano, adventista Elena de White, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y los que quieran recibir este estudio nos pueden escribir, a ver si mi hermano Steven puede colocarnos allí, que se me fue decirle, para ver si lo coloca siempre, el correo electrónico doctrinaapostolica@gmail.com, ya, para aquellos que quieran recibir este pequeño estudio.
Oiga, le cuento que un día me puse a conversar con un adventista, ya, oye, muy dije, muy simpático, y el adventista, hermano, me tenía harta buena a mí, me tenía harto cariño, harto cariño, y ¿sabe qué? Me invitó a su casa, yo lo invité a mi casa, y yo le expliqué que él tenía que volverse al Dios de la Biblia, y él me dijo, no, pero es que tenemos alguna diferencia, pero nosotros somos hermanos. No, le dije, usted a mí me cae súper bien, usted a mí me cae excelente, yo a usted lo encuentro una persona ética, moralista, que tiene muchos valores, una persona agradable, etcétera. Pero usted está en una secta, usted está errado. Y él me decía, pero hermano Richard, no sea tan duro conmigo, si yo también creo en Jesucristo. Sí, pero es que usted tiene que conocer al Cristo totalmente como la Biblia lo enseña, lo describe. Y comenzamos a estudiar, hermano, este tema en mi casa. Después él me invitó a su casa y comencé a explicarle, hermano, y sabe que en un momento el varón me dijo, oye, usted me ha dicho varias cosas que yo nunca había pensado. Y él era un líder. Era un líder de una, hermano, no sé, iglesia, parroquia, organización adventista. Entonces, mis amados, tenemos que estar preparados para enseñar la doctrina cristiana y sacar a otros del error. Hasta aquí dejamos esta segunda parte de esta temática que estamos abordando, la secta de los adventistas, segunda parte, en nuestra sección Probad los Espíritus. Que Dios nos bendiga.